Listo, Liz. Bueno, yo lo titulé ¿Cómo superar la adversidad? ¿No? Y ahorita vamos a ver lo que dice el diccionario, ¿no? Lo saqué de Google, pero debe ser el de la Real Academia. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Sí. A ver, déjame subirme porque no veo. Ya. Dice que la adversidad es una situación adversa, ¿no? Contraria, de mala suerte. La adversidad es algo difícil de sobrellevar. Es el infortunio, la suerte adversa. Es un suceso o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. Todos hemos pasado por estos momentos difíciles, ¿no? Momentos de contrariedad, de adversidad, y los pasamos no solamente en nuestra vida, sino también lo estamos pasando en nuestra nación, en la ideología de la gente que ya no cree en Dios. Y bueno, nosotros tenemos armas con las cuales tenemos que vencer esta adversidad, ¿no? El mundo se encuentra actualmente en esta adversidad y han sucedido muchas cosas que leemos todos los días en los periódicos o que vemos en los noticieros, y que son guerras, sismos cada vez más frecuentes y más fuertes, ¿no? Pestes, pandemias, conflictos familiares, políticos, económicos y del medio ambiente. O sea, cada día hay marchas, que una marcha y luego una contramarcha, ¿no? Protestando por la marcha que hicieron. Así nos la pasamos, ¿no? Y y yo estaba pensando ayer, ay, pues el viernes, ¿por qué no fueron los niños a la escuela y fue día festivo, ok? Y el lunes también va a ser día festivo, día del aniversario de la expropiación petrolera. Y dije, no, pues ya tenemos más días feriados que días de trabajo, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es terrible, ¿no? Y sobre todo para nuestra sociedad en México que está quebrada. Bueno, pues vamos a leer el siguiente versículo. Ah, aquí está. Aquí pues vemos a la derecha un sismo. No sé si fue en México o el que fue en Turquía, no lo sé. Gente peleando, gente sufriendo, que no tiene dónde vivir, apenas tiene unas chocitas. Este, aquí hay un desierto en donde podemos apreciar que en muchos lugares del mundo está creciendo la cantidad de desiertos porque hay una gran carestía de agua. Ahorita en México nos van a suspender el agua, yo creo que en Semana Santa o en abril, no lo sé, pero las presas de los afluentes están a menos de la mitad, ¿no? O sea, si no clamamos por lluvias del cielo, vamos a tener una seria carencia de agua, ¿no? Y por todo esto tenemos que orar. Entonces, a mí me gustaría que Guille leyera este versículo de Santiago 1, del 2 al 4. ¿Lo puedes leer, Guille, por favor? Nada más veo una parte, ahorita no alcanza a cubrir todo dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, hasta ahí le leo, y luego dice, en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas demuestran, bueno, hasta ahí también, es que no se ve todo. A ver, Guille, si quieres yo lo leo. Si sí, quieres yo lo leo. Sí. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ajá, es lo que vamos a examinar un poquito ahorita. Y tú dices, pues, ¿cómo puedo obtener sumo gozo en las pruebas, no? Pues me pongo a llorar o me enojo o le echo la culpa a Dios, pero nos hacemos muchas preguntas, ¿no?
¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué mi esposo se quedó sin trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? O sea, tenemos preguntas y preguntas y preguntas sin respuestas, ¿no? Tengo una vecina que siempre que pasa algo, dice, ¿y por qué Dios lo permite? Pues, ¿dónde está Dios? Le digo, a ver, tú misma respóndeme, ¿por qué pasa esto? Y así siempre como que le enfrento con esta, pero ella sigue con su idea, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? Entonces, miren, les voy a leer cómo dice esta versión de, ¿cómo se llama? Dios llega al hombre. Es una versión parafraseada, o sea, las versiones parafraseadas usan, por ejemplo, si en la Biblia Reina Valera usa 2000 palabras, en estas versiones sencillas usa 300 palabras cuando mucho para que la gente lo entienda, la gente sencilla o la gente que no le entiende a los versículos, ¿no? Pero no es lo mejor para que tengamos nuestro tiempo devocional. Yo la uso porque aquí la mitad, de un lado está en español y otro en inglés. Y pues bueno, me sirve para repasar un poquito porque el inglés que tiene pues también es un inglés muy sencillo. Entonces, déjenme, ¿dónde anda Santiago? Allá. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, miren, dice, y me gusta como dice aquí en la parafraseada, porque dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Este es el meollo del asunto, aprender. Dios quiere fortalecernos, ¿no? Quiere que maduremos. Dice, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. O sea, ese es el objetivo de las pruebas. Yo no puedo responder a muchas de mis preguntas, pero sí puedo saber lo que está haciendo Dios en medio de todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva, ¿no? Ellos vivían en libertad. Aquí vemos un cuadrito en donde ellos están comiendo frutos, conviviendo con los animales, les ponían nombre, pero entre el pecado a sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Por la desobediencia. Y entonces dio a luz la muerte. La muerte es la separación. El mundo está separado de Dios por su pecado, porque no han sido perdonados. Todos somos pecadores, pero Dios nos perdonó en Cristo y hay mucha gente que todavía no acepta ese perdón o no lo conoce. Entonces, Dios no ha perdido el control. Vamos a leer Santiago. ¿Quién tiene en su Biblia Santiago 1, del 14 al 15? Sí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propio, perdón, uno, ¿verdad? Sí. Sí, Santiago 1 del 1 14. Ajá, sí, sí, perdón. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ajá. ¿Ustedes qué creen que es la concupiscencia? Pues tus malas, o sea, yo pienso que es esas partes malas que aún no has entregado y que pues dan lugar a un pecado, porque son cosas ahí que tú las consideras a lo mejor no tan malas, pero sí lo son, porque dan a final de cuentas el resultado un pecado. Así es, tienes razón. La concupiscencia son los malos deseos, ¿no? Y eso nos llevan a pecar y el pecado, ¿no? Más bien la desobediencia nos lleva al pecado y el pecado a la separación de Dios, con Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver qué más sigue aquí. Dice que, pues el hombre por su pecado, por eso tenemos enfermedades, infortunio, y el hombre experimentó la muerte, ¿no? Entonces, el papel del pecado
es llevarnos a la separación total de Dios. Y comenzó con la desobediencia y a través de ella la muerte. Muy bien. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 4, del 17 al 18. A ver quién lo tiene por ahí, que lo lea. Aquí lo tengo, Liz, si gustas. Sí, Lo por leo. favor. Sí, claro. Ok. Gracias. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es. Así es. Entonces, aquí dice, si crees, verás la gloria de Dios. A través de las pruebas que Dios manda a nuestra vida, Él se glorifica, ¿no? O sea, podemos confiar en que Dios se va a glorificar a sí mismo en tu adversidad. Entonces, no fijes tu atención en lo que has perdido, sino fija tu atención en Dios, ¿no? En medio de la prueba, así en medio de la tormenta, no ver la tormenta en sí, sino tenemos que ver a Dios actuando en nuestras vidas en medio de la tormenta. ¿Cómo? Dándonos confianza, dándonos paz y dándonos la seguridad de que Él nos va a sacar cuando Él quiera. Pero tiene que ser probada nuestra fe y Él tiene que glorificarse en nuestra vida. Y yo me acordaba de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucita ya después de 4 días de muerto que ya apestaba, y salió. Pero Jesús lo hizo para que se glorificara el Padre, ¿no? Y la gente se admirara de la grandeza de Dios y del poder de Jesús que lo hizo resucitar de la muerte, ¿no? Entonces, a veces la siguiente, por favor. Dice, cuando Dios está callado. Cuando Dios está callado, Dios decimos, bueno, yo ya oré mucho tiempo, meses o años, y Dios no me contesta. ¿Qué pasa, no? Ya no se interesa en mí. O tengo te culpas, tengo algún pecado por el cual Dios no me está escuchando. Y a veces decimos, pues, ¿dónde está Dios? ¿O qué estoy haciendo mal? Siguen las preguntas y las preguntas y las preguntas sin respuesta. Pero no tenemos que encontrar respuestas, simplemente hacer caso de lo que dice la Biblia y hacerlo nuestro. O sea, entonces dice aquí que cuando nuestras oraciones no han sido contestadas, ¿qué debemos hacer? Dice que mientras no lo sepamos, siempre habrá dudas en nuestra mente, ¿no? Siempre habrá una interrogación. ¿Qué quiere hacer Dios de mi vida o por qué no me responde? Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Entonces, Dios se interesa en nuestras tribulaciones. Cuando nosotros lloramos, Él llora, ¿no? Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, Jesús lloró por su amigo porque lo amaba. Entonces, bueno, un ejemplo muy claro es el ejemplo de José. A mí me encanta este ejemplo, no lo hemos estudiado miles de veces, lo hemos leído en la Biblia y todo, pero es un ejemplo muy claro de lo que pasó en la vida de José. Y aquí dice Dios, este subtítulo dice, Dios está callado, pero no está inmóvil. No creas que porque Dios no nos contesta, Él está de brazos cruzados. No, Él está trabajando para tu bien, para que madures, para que crezcamos en la fe. Y eso pasó en la vida de José, ¿no? Aquí dice que la vida de José nos muestra que él fue forzado. Él no quería, porque era un niño consentido de su papá, pero dice que él fue forzado a enfrentar el silencio de Dios. Y en medio de la grave adversidad por varios años. Años después, progresó su vida y aún así Dios permaneció callado, ¿no? Y puede ser que también tú te sientas como si Dios te hubiera olvidado. Cuando él fue echado por sus hermanos a un pozo y lo iban a dejar morir y después lo vendieron a los ismaelitas y después se fue de esclavo, lo vendieron como esclavo, se fue a la casa de Potifar
la esposa de Potifar, pues quería que se acostara con ella, ¿no? Y mintió y lo metieron pues 9 o 10 o 11 años, no sé cuántos años lo metieron a la cárcel por algo que él no había hecho. Pero en ese tiempo Dios estaba trabajando en su vida, estaba formando el carácter de Cristo en él para que pudiera salvar a su familia del hambre y llevar a su pueblo a un lugar de seguridad. Imaginen todo el trabajo que tuvo que hacer Dios en la vida de José. Aquí ya está vestido como egipcio, ¿no? Y pelaban a todos los egipcios. Él fue el segundo de Faraón, fue gobernador en la tierra de Egipto. Pero Dios seguía callado. ¿En dónde estaba Dios, no? Pero él conocía bien a su Dios y sabía que Dios estaba obrando todo para bien. Ok. Entonces aquí dice que, ay, como dice, porque no veo, aquí tengo, deja salir lo que tienes. Mira, a Dios no lo vas a espantar si tú le gritas, si tienes enojo, frustración, tristeza, decepción, si te han hecho violencia o impotencia, ¿no? Tú cuéntale todo. Él ya lo sabe de antemano, pero él necesita que tú se lo cuentes y te desahogues, ¿no? Y pídele que te enseñe a confiar y deja que él actúe. O sea, muchas veces nosotros decimos, ay, pues sí, Dios, gracias porque me diste esto, gracias por la prueba, pero por dentro estamos que no nos aguantamos, ¿no? A veces yo digo, bueno, ¿y por qué estoy tan enojada? Pues con quién me voy a desquitar, ¿no? Pero digo, no, a ver, algo traigo y tengo que examinar mi vida con Dios. ¿Por qué estoy enojada? Entonces, bueno, yo espero que Dios me responda mientras sigo leyendo mi Biblia, mientras sigo confiando en Él y le digo, Dios, baja mi enojo. Son emociones nada más. Y las emociones pasan, ¿no? Yo hace mucho tiempo le dije, ay, Miguel, yo estoy enamorada, pero ese señor es incrédulo. Dice, el enamoramiento pasa y ni caso me hizo. Entonces, pues, así es, las emociones pasan, ¿no? Bueno, en la adversidad, ahora déjame irme para arriba porque no veo. La adversidad es la herramienta más efectiva que Dios tiene en nuestra vida para avanzar en nuestra vida espiritual, en la fe, para crecer. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere usarte para las discípulas que tienes o las que vas a tener. Ellos traen fuertes problemas. Yo ahorita estoy empezando a seguir un pequeño grupito de señoras y a veces traen broncas muy fuertes, ¿no? Sentimientos muy encontrados. Y yo digo, Dios, pues yo tengo que enseñarles mi experiencia, lo que Dios me ha enseñado, aunque yo no estoy casada, pero lo he experimentado en mi vida, esas emociones. Entonces tenemos que avanzar a través de la adversidad. Avanzar a través de la adversidad es aprender a confiar, aprender a madurez. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es darnos una madurez espiritual, que seamos instrumentos de su paz, que aprendamos a aconsejar a una persona que esté en conflictos, ¿no? Muchas veces queremos que nos alienten, pero también nosotros, Dios nos ha discipulado para alentar a otras personas. A ver, ¿quién tiene Romanos 8:28, por favor? Yo, Eli. Sí, a ver. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Entonces, todas las cosas son para nuestro bien. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Quién pudiera ayudarme a decir cuál es ese propósito de Dios? Como dice que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuál es ese propósito al cual Él nos ha llamado? Maggie, ¿tú querías decirlo? A predicar el evangelio. Eso, sí, muy bien. Y también para que seamos felices y crezcamos espiritualmente, ¿no? Nosotros no podemos decirle a la gente, ay, pues yo soy muy feliz y Dios me contesta y Dios me hizo pasar por una prueba. No,
La prueba es sufrimiento. Cuando estamos ahí en la prueba, pues no la estamos pasando nada bien, ¿no? Y podemos contarlo en victoria, decir, bueno, ahorita no sé para dónde Dios me va a mover, pero lo que sí te puedo decir es que confío en Él, es que mi fe está creciendo. Dios me está llevando a la madurez. No siempre tenemos que, ay, me va muy bien, Dios me contestó, todo está bien. No es cierto. En el caso de José pasaron muchos años y el silencio de Dios. Y él decía, ay Dios, pues yo no sé por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Quiero amarte y quiero aprender a confiar en ti, ¿no? O sea, no sé qué pasaría en la vida de José cuando pasaba por su mente todo eso que le estaba sucediendo, pero ahí estaba José y no pecaba contra Dios. Vamos a leer Efesios 4 del 14 al 15. A ver, ¿quién más lo quiere leer? Aquí lo tengo si gustas, Eli. Sí, por favor, Miriam. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿en qué podemos resumir estos versículos, Miriam, que leíste? Pues sí, en que Dios quiere hacernos madurar para que también sepamos diferenciar el error, la mentira, aquello que nos quiera apartar de Dios. Eso, ahorita que lo leía me acordaba de un grupo al cual me invitó, una chica que me mandó una invitación. Y entonces, para un grupo. Pero en este momento, este versículo es muy vivo, pensándolo así, que Dios nos ayuda a discernir, nos ayuda también a ver qué es lo que nos conviene espiritualmente, de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Así es. Y aquí el letrerito dice, Dios quiere que seamos felices, ¿no? Dice un versículo, ¿cómo me alegra que tus hijos anden en la verdad? No sé quién lo decía, Tito o Filemón o no sé quién. Pero dice, me alegra mucho que tus hijos anden en la verdad. Estaba contento, estaba gozoso, ¿no? Entonces, el crecimiento espiritual produce madurez y es imperativo. Imperativo quiere decir que es necesario, que es urgente, así que aprendamos a crecer espiritualmente. Imagínate que nos quedáramos unas enanitas espirituales, que tuviéramos 10, 15, 20 años en Cristo y sin discernimiento, ¿no? Sin crecimiento espiritual. Tenemos que crecer y pedirle eso a Dios. Dios, llévame a crecer, a madurar, a entender que mi vida no está en mis manos, que yo no puedo hacer ningún esfuerzo para salir adelante cuando estoy en problemas o en emociones encontradas. Entonces, la inmadurez espiritual aquí dice que es arriesgarse, abandonar la fe en cualquier momento. Cuando estamos inmaduros espiritualmente, en cualquier momento Satanás nos vende una idea y nos vamos por otro lado, ya no obedecemos a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 12, del 9 al 10, por favor. Yo, aquí lo tengo. Ok. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate lo que decía Pablo, y Pablo era un señorón, ¿no? Un apóstol, pero él decía, pues yo, con mi carne yo hago lo que no quiero, ¿no? Pero gracias a Dios, porque Él ya me da la victoria en Cristo Jesús. Y él decía, bueno, pues yo quiero madurar, yo quiero
Yo quiero gozarme en mis debilidades y decírselas a Dios. Mira, yo no puedo con esto. Pues es tu iglesia, no es la mía, y ya me andan apedreando y me quieren matar. O sea, yo creo que él se quejaba con Dios, o cuando estaba en la cárcel, ¿no? Pero él volvía a buscar a Dios y cantaba. Ahí cuando estaba en la cárcel de Filipos, dice que él estaba en el cepo, en una cárcel apestosa, oscura, pero él estaba cantando himnos, ¿no? A medianoche. ¿Por qué? Pues él no sabía qué iba a pasar, pero estaba seguro que Dios lo iba a sacar como las otras veces. Esa es la madurez. Él fue madurando poco a poco, ¿no? Y cuando alcanzaba la madurez, en las pruebas, pues decía, pues si voy a Roma y me voy a morir y me van a matar, pues que sea para la gloria de Dios, para que la gente de allá se convierta. Entonces, pues, híjole, de veras mis respetos a Pablo, porque a punta de trancazos, pero aprendió. Entonces, aquí dice que nuestras debilidades nos llevan a buscar a Dios y Él nos hace fuertes y resistentes al dolor. Al reconocer nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios. Así decía Pablo, me gozaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínate, ¿no? Que aprendamos a confiar a tal grado en Dios y no a confiar en nosotros. Entonces, la felicidad, dice, como Dios la define, es un estado de bienestar que llega hasta lo más profundo del alma. Va más allá de las emociones momentáneas. No es adquirir más cosas ni arreglando circunstancias. La felicidad en Dios viene del proceso de madurez espiritual, es decir, que crezcamos espiritualmente. El mundo equivocadamente cree que la felicidad es estar siempre jijiji, jajaja y todo va bien. No, la felicidad es un bienestar del alma, ¿no? Me está pasando esto, pero no sé, yo estoy contenta, ¿no? Estoy segura de que Dios está conmigo y Él me va a sacar. Me contaba el hijo de Lulú, la que murió, Lulú, ¿qué? Granados, ¿verdad? De Lulú Granados, Pepe Granados. Yo le decía, ¿y estuviste con tu mamá? Dice, sí, yo estuve unos días antes y ella tenía una paz increíble. Y decía, no lloren, no lloren, yo ya me voy a ir con el Señor, pero yo quiero que ustedes estén en paz y yo tengo la seguridad de que cumplí con lo que Dios me dijo como madre, como hija de Dios. Pues ella estaba en el coro, el coro cantó precioso ese día del funeral, ¿verdad, Mina? Me gustó mucho el Salmo 23 cantado. Ese me encantó. Yo nunca lo había oído, pero me encantó. Y sus hijos estaban bien, estaban tristes. A mí me admiró la fortaleza que tenía Polán, su esposo. Le dije, ¿cómo te sientes, Polán? Dice, bueno, le extraño, pero estoy bien, estoy bien. Yo dije, pues esto nada más es obra de Dios, lo que yo estoy viendo aquí en la familia de Polán y de Lulú. Es obra de Dios porque pues estaban bien, estaban contentos de que Dios había cumplido su voluntad en ella, ¿no? Entonces, siempre el final es el mismo, que crezcamos espiritualmente. O sea, a mí se me hace tan precioso que Dios haya puesto en nuestras manos ese oro molido que es el discipulado. El discipulado nos entrena, nos enseña, nos capacita para servirlo. Yo digo, Dios, pues en ningún lado ofrecen esto, en ningún lado, ¿no? Entonces, no desaprovechemos la oportunidad de discipularnos, ¿no? Y buscar a Dios en medio de las pruebas. Ok, pues aquí dice que la adversidad es la herramienta más eficaz que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Y depende para tratar con la adversidad de manera exitosa. Si lo hacemos con nuestro esfuerzo, nada va a pasar. Nuestra tendencia será amargarnos o culpar a Dios. Cuando queremos salir de nuestras fuerzas y ayudarle a Dios, eso va a pasar. Habrá amargura en nuestro corazón y Dios no nos va a sacar
hasta lograr lo que Él se propuso en nuestra vida, ¿no? A veces Dios usa una enfermedad larga para ejercitar nuestra paciencia y nuestra confianza en Él. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la raza me dio hepatitis, me piqué con una aguja de un paciente que tenía hepatitis. Se me zafó la jeringa y pum, me piqué con la aguja. Y me dio hepatitis. Y estuve 3 meses en cama, ¿no? Entonces, pues esos 3 meses Dios me enseñó muchas cosas. Ahí en mi cama no podía a veces ni levantarme a bañar. Yo me acuerdo que iba Corina o iba la hermana de Paco Estrella, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pami le decíamos, Mari Carmen. Pues ellos me ayudaban a bañarme. Paco me iba a hacer de comer porque él estaba cerca de la Universidad de Azcapotzalco. Él estaba estudiando dentista. Y yo le mandé a una señora que después me llegaba a ayudar. Aún tenía una cuadra en el mercado y me iba a comprar verduras y me iba a comprar pescado. Y llegaba Paco y me hacía una ensalada con pescado y me decía, pues ahí te la dejo, porque yo estaba amarilla como pollo. Y se me acercaban. La única que se acostaba en mi cama era Corina. Y nunca le dio. Pero yo dije, yo lloraba porque decía, Dios, pues ¿cómo es posible que me ayuden mis amigos? Y mi cuñado Raúl iban y me dejaban comida y bueno, de veras que, y la señora que me iba a ayudar se equivocó, ella iba a otro departamento a pedir trabajo y llegó conmigo y nomás me dijo, pues ya llegué, señora. Le digo, ay, qué bueno, ¿y usted quién la mandó? Dicen, ay, creo que me equivoqué de edificio, era el mismo departamento, pero le digo, ay, quédese por favor porque no tengo quien me ayude. Y dice, mire, yo no trabajo en casas, pero mi suegro está muy enfermo y tengo que ayudarlo. Y se quedó como 2 meses o 3, todo el tiempo que yo necesité, ella se quedó conmigo. Y yo decía, Dios, pues, ¿cómo tú mandas a las personas a que me ayuden, no? Y bueno, pues es nada más algo que yo quería contarles, pero en ese tiempo Dios ejercitó mi paciencia y mi confianza en Él, porque yo no podía hacer nada, ¿no? Hasta levantarme al baño me cansaba. Pero Dios ahí estuvo conmigo fiel y yo digo, ojalá no se me olvide para la próxima que me vuelva a pasar, pues que no se me olvide así de que Él es el que hace las cosas, no yo no. Y bueno, aquí termina esta plática, muchas gracias. Y pues yo quería compartir esto con ustedes para animarnos unas a otras, ¿no? De que tenemos que crecer en la paciencia, en la fe. Y esta es la única manera de tener gozo en medio de la adversidad. Gracias. Ay, Bravo, muchas gracias, Liz.